Bueno, estamos acá con Ariel Bermani. Él nació en Buenos Aires en 1967 y vive acá en la ciudad de Buenos Aires desde el 90. Publicó cuentos, artículos y poemas en revistas y antologías. Es autor de 14 libros, las novelas Leer y Escribir, Veneno, El amor es la más barata de las religiones, Quedarme acá, Furgón, Agua, Anita y Mesina. También de los cuentos de ciertas chicas, de las crónicas de Inochi Guatacara, de un libro de reflexiones sobre el oficio de escribir, procesos técnicos, y de 3 poemarios, No sé nada de ballenas, La relación con los objetos y Tenemos que hablarlo. Ariel Bermani recibió el premio MC 2006, la segunda mención en el premio Clarín 2003, segunda mención en el concurso Julio Cortázar de novela corta en el 2004 y la beca Bicentenario a la creación literaria del Fondo Nacional de las Artes en el 2016. Parte de su obra fue traducida al hebreo y al francés. Es narrador, poeta, coordina talleres de escritura, lectura y es editor. Ariel, un gusto tenerte acá en Noticias Día por Día. Bueno, gracias a vos, el gusto es mío, ¿no? Me salió una frase hecha, qué lindo. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Está lindo acá, está fresquito, está mejor que afuera. Tenés muchos libros publicados y premios, ¿no? De los géneros que escribís. ¿Con cuál te sentís más identificado? Con todos. Depende del momento, ¿no? Yo siento que voy tratando de probar cosas con la literatura, porque de pronto te enamorás de las novelas y hay un momento en que decís, bueno, también me gustaría ver qué pasa si vuelvo al cuento después de mucho tiempo o vuelvo a la poesía, ¿no? Me gusta ese vaivén, esa posibilidad o hacer ese tipo de reflexiones como el de procesos técnicos acerca de la escritura, digamos. También hice un libro de crónicas que fue por encargo, el de los japoneses, Inochi Guatacara. Digo, me gusta, un poco me gusta todo lo que voy probando, no me quedo con nada en particular, porque siento que la literatura te ofrece un montón de posibilidades, como además para ir cambiando, porque el riesgo está de que te enganches con la novela. Ahí me pasó con las primeras novelas, que ya directamente era fácil pensarme como un escritor del conurbano, con Leer, Escribir y con Veneno, sobre todo con Veneno. Entonces también ahí dije, vamos a hacer algo para no quedar como encorsetado en un género y en una etiqueta particular, ¿no? Me gusta probar diferentes cosas. Me gusta la literatura a secas, digamos. Los géneros salen casi como una consecuencia de la escritura. Te pones a escribir, no sabes para dónde vas a ir. Si eso va a desencadenar en un poema, si va a ser un cuento, si va a ser una novela, si no va a ser nada, ¿no? No quiero elegir algo en particular, sino que quiero ir probando opciones, ¿no? Dentro del mundo de la literatura. ¿Y cómo te sitúas en cada género? Porque no es lo mismo escribir un poema que escribir un cuento o una novela. Yo, no sé, cada vez hago menos diferencia. Me siento... quiero decir esto, a ver si me puedo explicar bien. Obviamente que no es lo mismo, cuando vos sobre todo por el envase, ¿no? Porque son las editoriales y es el mercado el que envasa los textos y sale a venderlos de determinada manera. Pero yo estoy haciendo una novela y siento que estoy trabajando pequeños poemas también. Y estoy haciendo un poema y estoy pensando en la historia, en la narración del poema, o en el caso del cuento es lo mismo, digamos. Pensar el cuento desde la poesía, pensarlo desde la narrativa, así como no me interesa ir pensando las diferencias entre los géneros. Cuando estoy escribiendo, obviamente que estoy, como te decía antes, con esa pulsión de la escritura, más allá de que los textos vayan a desencadenar en algo que podría parecerse a la novela o a la poesía. De alguna manera trato de ir dinamitando eso. Mis novelas son cada vez más cortas y hay zonas de mis novelas que son poemas que se podrían, si cortaras de otro modo las frases, podrías estar incorporando algo de la musicalidad de la poesía. Así que no siento, casi siento cada vez menos esa diferencia. No sé si soy claro con esto. Sí. Me interesa la escritura,
Después, en qué vaya a desencadenar eso, me importa cada vez menos. Si pudiera hacer una novela que sea solamente un largo poema, por ejemplo, me encantaría. O si pudiera ser un poema donde aparecieran todas las historias y un montón de personajes que pueden aparecer en una novela, ¿por qué no? Y vos en tus escritos, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que, por ejemplo, que la novela ya está terminada, ¿no? O un cuento cuando ya está redondo, que es para vos que un cuento esté redondo, o una poesía? A veces se habla de buena poesía, ¿esta es buena o mala poesía? Bueno, vos cómo, frente a tu propio texto, ¿cómo te das cuenta que ya está, que no lo tocas más, que se completó el poema? Nunca me doy cuenta de eso, porque no creo en una literatura redonda, y mucho menos en mi propia literatura. Yo siempre siento que todo lo que estamos escribiendo está incompleto. Hay como soluciones parciales, que es la publicación de un libro. Pero después, si ese libro querés reeditarlo y te vas a agarrarlo de nuevo y a corregirlo, te vas a meter en un lío porque lo vas a modificar. Digo, la literatura para mí está en permanente proceso de movimiento y de corrección. Y además me gustan las historias abiertas, tanto en el cuento como en el poema, como en la novela. Trabajo situaciones que son abiertas, que nunca terminan de redondearse, como vos decías cuando hablabas de lo redondo, ni en una cuestión estilística, ni a nivel historia. Entonces me gusta esta idea de la apertura del texto, como la apertura de los géneros, la apertura del texto. Yo siento que parcialmente hay una novela que ya la terminé, por ejemplo, y entonces digo, bueno, esta historia puede quedar acá, pero siempre con esa idea de que la estoy leyendo y la estoy corrigiendo y siento que podría seguir al mismo tiempo, ¿no? Es casi una decisión arbitraria, es como si otro decidiera por mí, y en muchos casos son otros los que deciden, porque a medida que voy escribiendo voy dando a leer, y siempre la mirada de las otras personas es la mirada que va marcándome caminos que son fundamentales para mí. A veces no me doy cuenta que terminé una novela o que terminé un poema. En el poema es clarito eso. Muchas veces el poema va cargando con situaciones anteriores, con escrituras anteriores al propio poema, y termina mucho antes de que uno piensa que terminó. A veces el poema está en el medio del texto que uno escribió. Hay un proceso de precalentamiento y después hay algo que uno siguió agregando, no sé bien por qué, por esa duda de esa necesidad de darle un cierre a las cosas, digamos, ¿no? Y entonces, en el momento de corregir, eso lo corto, y queda algo en medio nada más, que es el poema en definitiva. Esto quiero decir, ¿no? Yo no sé si me doy cuenta cuando algo está terminado o no está terminado, y tampoco sé si quiero apuntar a eso, ¿no? Porque me parece que te da una sensación de mayor libertad el hecho de encontrarte con una novela que te parece que está inconclusa. Si alguien está terminando de leer una novela y pasa, una novela mía, y pasa a la última página, y la da vuelta y dice, ¿y terminó acá? ¿Qué pasó? Y el resto, me parece que está bien eso, me gusta que pase eso. Y en esa apertura, ¿qué lugar ocupa el lector? Ninguno. Yo no puedo escribir pensando en un lector. Quiero decir, puedo imaginar lectores posibles, o puedo pensar en algunos lectores concretos que son mis lectores, mis primeros lectores, que es la gente con la que estoy siempre. Pero no puedo pensar en un lector, porque pensar en un lector me condiciona. Además hay tantos modelos de lectores. Yo escribo en base a mi propio capricho, digamos, y lo que evalúo que necesita la historia. Después, el hecho de cómo se va a leer eso, qué sé yo. Viste que los libros se encuentran con diferentes tipos de lectores que hacen lecturas completamente distintas. Hay lectores que buscan determinado tipo de cosas en la literatura y otros buscan otra cosa. Hay lectores que están más pendientes del lenguaje y otros que piensan en la historia. Hay lectores que buscan algún tipo de aprendizaje en un libro, y hay lectores que solamente buscan el placer de la combinación de las frases, qué sé yo. Yo no puedo pensar en un lector porque siento que eso me estaría contaminando, digamos, ¿no? Casi con una mirada, la mirada imaginaria de un otro. ¿Y vos como lector, qué buscas? ¿Qué busco?
pasarla bien. Hay dos cosas que me parecen fundamentales. Divertirme y pensar. Digamos, son las dos cosas que siento que me gusta sentir cuando escribo y que me gusta sentir cuando leo. Siento que el contacto con la literatura es un contacto privilegiado, es un espacio donde uno puede pasarla bien, puede sentir un montón de cosas, puede ponerse triste, puede sentir como una rara, una momentánea felicidad, digamos, y a su vez te abre la cabeza para pensar un montón de cosas, no en temas en particular, sino en esa apertura que te genera la ficción. La ficción te genera una apertura, la imaginación te genera una apertura, y tenés como una predisposición a mirar las cosas de una manera más abierta, digamos. Eso quiero, que la lectura me haga sentir bien, me haga sentir cómodo, me divierta en el sentido de que cada uno se divierte con lo que puede. Yo me puedo divertir pensando cosas, un texto que me genera cosas para pensar, eso me parece divertido, por ejemplo, no necesariamente tiene que ver con el humor. Y esta cuestión de la apertura, así como te hablo de la apertura de los géneros, también te hablo de la apertura que te puede generar la lectura, o sea, para poder encontrarte con la vida cotidiana de una manera mucho más elástica, más flexible, ¿no? Lo peor que te puede pasar es el dogmatismo. El dogmatismo para escribir, para leer, para pensar, es terrible, porque te lleva directamente, te envejece, ¿no? Y te lleva directamente casi a la parálisis, porque no podés ver matices, no podés pensar. A mí me parece que la literatura te abre panoramas todo el tiempo y te plantea la realidad de una manera tan compleja, tan amplia, tan inabarcable, tan interminable, indeterminada, digamos, por ejemplo, interminable, que bueno, que está bárbaro eso. Yo busco eso cuando escribo y cuando leo, ¿no? Que la cabeza se me desestructure. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a acercarte a la literatura? Y no sé, qué sé yo, hace mucho, ya no me acuerdo. De alguna manera la literatura es un espacio para imaginar mundos posibles, y yo era tímido, digamos, venía de un contacto más físico con la vida, que era el fútbol, practicar un deporte, digamos, cuando era chico jugaba, entonces ahí tenía una relación más física que intelectual con las cosas. Pero cuando dejé de jugar, medio que me fui encerrando y era muy tímido y tenía, digamos, dificultad para comunicarme. Y me parece que la literatura me fue dando ese espacio. Es una cosa que fui desarrollando después a lo largo de los años, desde los 13 años hasta ahora, digamos, y fui como cambiando mi modo de vincularme con las personas, primero de encerrarme para poder escribir, digamos, y casi para ocultarme de las personas, y escribir para empezar a estar en contacto después con las personas, porque escribir me permitió desarrollar otro tipo de personalidad al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que es esta cuestión de la timidez, el encierro, ¿no? Sentir que uno no está a la altura de los otros, entonces de alguna manera que hay gente mucho más interesante. Entonces la literatura de alguna manera te da un refugio, es como un lugar donde te puedes escapar. Pero hay un momento en que no sé bien por qué, también necesité salir de eso. Podía haberme quedado encerrado ahí toda la vida, pero como que de algún modo eso me fortaleció también, ¿no? Escaparse de la realidad por un problema de autoestima, fortalece la autoestima, me fortaleció en algún sentido y me hizo salir al mundo diciendo, bueno, en realidad yo quiero hacer esto, quiero escribir, esto no, qué sé yo, no sé si significa algo, si está bien o está mal, pero me protege de alguna manera y me permitió empezar a vincularme con las personas también. En los últimos años, Fue. de algún modo sí, o una carta de presentación, un modo de conectarse con el mundo. En los últimos años, la mayor parte de la gente con la que estoy con mucha gente que tiene que ver con la literatura. Casi fue como ir eligiendo un camino, ¿no? Un camino de lo más extraño, porque quiero decir, es un camino que tiene más que ver con cuestiones imaginarias que reales. La literatura tiene una injerencia en la vida cotidiana menor, digamos, el nivel de la capacidad de transformación que tiene la literatura es muy chiquito.
digamos, sí te puede permitir eso de la apertura mental, estar como más abierto, más atento, pero bueno, cambia el mundo, digamos. Ariel, hablamos de tus libros, contanos. ¿Cuándo empezaste a publicar y bueno, los libros que Y fueron? empecé a publicar en 2006, por lo menos libro individual. Digamos, había publicado antes en algunas antologías, una antología que para mí fue muy importante para mi vida, que se llamó La Selección Argentina, que salió en el 2000, que la hizo el GIM en Tusquets, porque me incluyó a mí, incluyó a otros autores que éramos inéditos en ese momento, en una generación de autores que ya venían publicando. Así que yo estaba ahí en esa antología con Guillermo Martínez, por ejemplo, o con Fresán. Eso fue muy loco, me gustó, porque él incluyó a autores que eran inéditos y que habían sido seleccionados o ganado algún concurso de la revista de Debian, incluyó cuentos que le gustaban. Entonces, de repente había un cuento de Guillermo Martínez y un cuento mío en esa antología. Y eso fue como decir, bueno, está bueno, estoy empezando a tener visibilidad, alguien va a leer lo que escribo. Y después en 2003 fue otro corte muy importante, porque escribí mi primera novela, digamos, yo venía haciendo novelas que se me desarmaban, y la presenté a Clarín, quedó finalista y después sacó la mención, que es Leer y Escribir, la segunda mención. Y ese fue como un segundo espaldarazo fuerte, digamos, y el tercero fue el MC, en 2006. Y ahí sí, ya estaba como listo para salir a la cancha. Y justo ese mismo año, en febrero, salió Leer y Escribir, y en mayo fue el premio y salió Veneno. Y esos son los dos primeros libros. Eso como que de alguna manera me revolucionó y me hizo pensar que de todos estos años de preparación me estaban generando algo. No sabía bien qué, pero por lo menos había llegado a la publicación, era algo que yo anhelaba. Cuando uno escribe, sueña con publicar. Después decir, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene publicar? Pero de alguna manera te da como cierto alivio, digamos, por más que tu vida cotidiana siga siendo la misma. Para mí cambió en algún sentido, porque empezar a publicar me hizo pensar que realmente yo quería ser un escritor, digamos, que había estado preparándome para eso con un montón de idas y vueltas. Y después se fueron dando los libros. El siguiente se llama El amor es la más barata de las religiones, que es otra novela que salió por que es una editorial uruguaya. Y después empecé a hacer lentamente un camino de editoriales independientes. Descubrí las editoriales independientes y empecé a publicar en esos espacios. Después de haber hecho la experiencia Planeta, que no fue ni buena ni mala, pero no me resultó del todo cómoda, digamos, porque sentí que era un espacio muy competitivo y yo no funciono dentro de la competencia. Es algo que me inhibe, digamos, ¿no? Como que para mantenerse esos espacios, en esos lugares, en ese tipo de editoriales, me parece que tenía que convertirme en una especie de bestseller o algo por el estilo, digamos, ¿no? Y yo quería hacer una cosa más chiquita. Lo mío son los antihéroes, digamos. Entonces, el camino siguiente fue de editoriales independientes y ahí empecé a publicar variado. Cuento, digamos, ciertas chicas, las crónicas de Noche Guatacara, procesos técnicos, que es el libro de reflexión sobre la escritura. Después salieron unas novelas más, Furgón, Agua. Se fueron dando en combo las novelas, ¿no? Hubo un primer combo en el mismo año, como te decía antes, de Leer, Escribir y Veneno. Después hubo otro combo de Agua y Furgón, y ahora hubo un combo de Mesina y Anita, libros que salen juntos, digamos, por diferentes editoriales. Fui probando diferentes cosas, ¿no? Hasta que en los últimos años volví a la poesía, después de haberla abandonado por un tiempo, y fueron saliendo consecutivamente No sé nada de ballenas, La relación con los objetos y Tenemos que hablarlos, a 100 años consecutivos, tipo 2016, 2017, 2018, 2019, una cosa así, ¿no? Y bueno, se fue armando como una obra. Ahora por lo menos sé que hay unos cuantos libros que casi todos están circulando todavía, salvo Veneno, que está descatalogado, digamos. O sea que puedo llegar a encontrarme, algún lector puede llegar a encontrarse cuando escribo, porque hay unos cuantos libros que están dando vueltas por ferias y por librerías.
digamos, ¿no? Pero se fue armando de a poco la cosa también sin saber bien hacia dónde, ¿no? ¿Y estás en algún proyecto nuevo? Sí, pero no tanto, digamos. Ahora terminé un libro de poesía que se llama Té mi caballo. Y después tengo cosas empezadas, pero no estoy en un momento donde me sienta como comprometido con un proyecto específico, ¿no? Y esta es la época del año donde trato de hacer una novela, que es el momento que mejor me viene, digamos, el fin de año, el verano, entre diciembre y febrero, marzo, digamos, esa es mi época más creativa. Así que estoy como preparándome para ver si puedo meter. Estás escuchando Noticias Día por Día. Seguimos acá con Ariel Bermani. Ariel, contanos sobre tu editorial. ¿Sobre mi editorial? Bueno, pensé que era un secreto. Es una editorial que hicimos hace, bueno, estamos cerquita de los 10 años ya. Este año queríamos hacer una fiesta para festejar los 9 años, pero se nos pasó el tiempo. Ya no llegamos a fin de Ya año. bastante hace que están. Sí, hace bastante. ¿Cómo se llama? Conejos. Sacamos 30 títulos. Y empezamos casi de una manera irresponsable, como diciendo, che, si hacemos una editorial, yo le propuse eso a unas personas que eran alumnos míos de taller, digamos, Facu, Bruno y Paula. Y entonces dijimos, bueno, sí, hagámosla, pero no teníamos la menor idea de cómo hacerla. Y ya desde el 2001 habían empezado a circular, a crecer las editoriales independientes, era un espacio que estaba empezando a fortalecerse, ¿no? Y ya habíamos conocido, ya sabíamos que eran las editoriales independientes, pero nunca habíamos practicado esto de hacer una, digamos, meternos en la experiencia. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una editorial, nos tomamos todo un verano para trabajar, para corregir los libros, y empecemos publicando un libro de cada uno de nosotros. Y así empezamos, los primeros 4 libros eran de cada uno de nosotros. Después, al tiempo se fue Facu Soto, quedamos solamente con Bruno Sister y con Paula Elicharoli, y fuimos probando cosas sin tener mucha idea de lo que íbamos a hacer, pero con una serie de consignas, de preceptos muy fuertes. Digamos, el primero era que la editorial tenía que servir como un espacio para que debutaran autores. Digamos, un espacio para que autores argentinos nuevos empezaran a publicar. Y eso por un lado. Y por otro lado, los libros que íbamos a publicar tenían que gustarnos mucho, a los 3 en este caso. Esa era la consigna para publicarlos. Y vamos a cuidar los autores. O sea, los libros jamás iban a descatalogar, siempre vamos a reimprimirlos para que estén siempre en las ferias y en las librerías. Vamos a pagar los derechos de autor, digamos, que es el 10% cada 2 meses, y vamos a pagarle a la persona que se ocupe de hacer la tapa. Siempre las tapas son dibujos originales, digamos, ¿no? Todo eso fueron como cosas que nos impusimos de entrada y que las pudimos seguir respetando. A medida que pasando el tiempo, la editorial fue creciendo casi a pesar nuestro, porque los libros, ese volumen de libros se fue acompañando entre sí. Digamos, una cosa era tener 4 libros en las librerías, otra cosa era tener 30. Ya el tema de los 30 títulos nos fue marcando como una presencia, y de alguna manera ya hay lectores de la editorial, que es lo mejor que puede conseguir un sello. De alguna manera, de algún modo, generar su propio lector, ¿no? Hace unos años nos reunimos con otras editoriales y armamos un colectivo que es la COP, que en ese colectivo es el que distribuye los libros de todas las editoriales, y a su vez, a partir de ese colectivo estamos en ferias. De esa manera podemos estar en todas las ferias del país. Ahora, por ejemplo, Paula se va a Guadalajara en 2 días, así que Conejos va a tener su presencia en la feria de Guadalajara, digamos. Mira, está Sí, muy bueno. sí, siempre con esta idea de que hacemos una literatura sobre todo para autores nuevos, con tiradas chicas,
digamos, que los libros siempre van a estar, pero no tenemos una aspiración de crecimiento, por ejemplo. Queremos seguir ocupando el espacio que ocupamos. No queremos sacar más de 5 o 6 libros por año, ni tener unas tiradas mayores, ni nada por el estilo. Ocupar ese pequeño lugar e ir respetando ese lugar siempre, que se mantenga y que los libros queden cada vez mejor, digamos, en todo sentido. Y que pase el tiempo. El tiempo es el que, en definitiva, va ordenando la biblioteca, digamos, qué libros van quedando, qué libros van desapareciendo. Bueno, hay que esperar. Estamos pensando en una literatura a largo plazo, digamos. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho esta entrevista con Noticias Día por Día. Bueno, gracias a vos. Y los oyentes, ¿dónde pueden leer tus textos? Y aparte, darnos la dirección de la editorial. ¿Tienen página web? Tenemos el perfil de Facebook, que ahí nos encuentran, digamos, Editorial Conejos. Y en Instagram también, y en Twitter. En esos lugares estamos. Y mis libros, la mayoría están en librerías. Si alguien quiere leerlos, que haga la experiencia, que corra el riesgo de ir recorriendo librerías y buscarlos. Tal vez alguno encuentra. Sobre todo los últimos. Este año salieron varios. Salieron Anita, Mesina, que son 2 novelas. Anita por la editorial Desde la Gente, Mesina por Desde la Gente, Anita por Paisanita. Y Tenemos que hablarlo salió junto con Medidas de Urgencia de Gabriela Lucy, en una editorial que se llama Club Gem, que es un libro, son 2 libros en uno. Mira. Así que estos son libros nuevos, están en las librerías seguro. Y los otros, si alguien, no sé, tiene mucho tiempo para perder, puede buscarlos y tal vez los encuentra. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. A vos. Y ahora vamos a escuchar a Mari y Edith, que ya conté al comienzo, Mari Kohler y Edith Galarza, sobre el libro de poesía Hoy elijo contarlo, aborto feminista y acompañado. El título del libro, Hasta luego. perfecto.